Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les venimos a hablar acerca de la contratación pública y privada. Introducción. Colombia, un país donde la palabra corrupción se ha vuelto el pan de cada día, en donde la cultura del más vivo nos ha llevado a límites donde creemos que ganamos por hacer mejor la trampa para llegar más rápido. Un país donde es más importante el resultado que el proceso, así el proceso se vea venenoso, es un país donde necesitamos más educación, más cultura y mayor conocimiento de la norma para llegar al punto donde cada ciudadano se preocupe por una reforma y no por su violación, donde cada ciudadano quiera llegar al poder no por ambición, sino por entender que el poder es un medio para servir, para aportar, para luchar por la patria y dejar todo aquello que nos hace individuales para convertirnos en aquello que nos hace comunidad, país. Es de gran importancia entender que el respeto por la norma, por el país y por el otro va más allá de la norma misma, va más allá de aquello que conocemos como lo público, va más allá de los motivos externos que nos llevaron a tomar una decisión y a partir de acá quiero dar una mirada a los contratos como medio de acercamiento al Estado en contratación pública y como medio de acercamiento al otro en la contratación privada. Es hoy un hecho relevante en nuestro país cómo a través de los contratos con el Estado se puede desangrar la nación y cómo a través de los mismos muchas empresas privadas se crean para desconocer la norma desde el mismo momento que su creación y se acomodan según el tipo de contrato para el cual esté postulado dentro de los derechos que nos confiere nuestro sistema jurídico. Debemos tener en cuenta que las actitudes negligentes de los dirigentes colombianos han llevado a que este tipo de prácticas se extienda a todo tipo de contratos, tanto públicos como privados, y se vuelva costumbre violar la norma y actuar acorde a lo que creemos correcto desde el punto de vista de la contratación privada, generando costumbres y aceptación de prácticas poco honorables en materia de contratación. El objetivo de este trabajo es analizar cada uno de los determinantes de la contratación pública y privada y establecer sus diferencias y los parámetros de aplicación de cada uno de ellos. Asimismo, comprender su marco jurídico y la normatividad que los rige para poder ejecutarlos, bien sea una contratación estatal o persona natural. Vamos a iniciar con la contratación pública. En primer acercamiento que debemos hacer a la luz de la contratación pública es entender que debemos verla sin alejarnos del concepto general de contrato y como desconocimiento de la norma puede llevarnos consecuencias negativas que en última instancia no afectan solo a las partes del contrato, sino a todos los miembros del Estado. Pues en la contratación estatal prima el interés general, el cual se ve menos por actitudes y acciones contrarias a la norma y las buenas costumbres. La contratación pública encontramos principios generales aplicables a los contratos, pero asimismo unos principios propios en la contratación estatal, y en este sentido la norma nos muestra el camino específicamente en la Ley 80 en su artículo 23, la cual indica lo siguiente. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rige la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Es clara la prevalencia de aquellos principios que nos enfrentan a principios más básicos como el honor, la honra y el buen nombre, siendo la transparencia un principio derivado de aquellos esenciales y básicos ya mencionados, y esto nos lleva a dejar claro como fin del Estado el interés general y el bienestar de toda comunidad, como claramente nos indica el artículo 3 de la Ley 80, así. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en consecución de dichos fines. Artículo 3. Ahora vamos con la contratación privada. Colombia, un país de pymes, en donde la mayoría de los contratos estatales se concentran en la minoría de las empresas, ha logrado que estas compañías busquen en la negociación privada su modo de existencia, generando también pocos proponentes para licitaciones públicas y gran cantidad de proponentes para los contratos privados de toda índole. Entendemos por contratación privada aquella contratación en donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas.
Es importante tener clara la definición de contrato que nos trae el Código Civil 1495, donde nos expresa el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. Artículo 1495. A continuación vamos a analizar unos cuadros comparativos realizados por cada uno de los integrantes del grupo, donde encontramos diferencias entre contratación pública y contratación privada. Contratación pública, ¿qué es? Es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Versus contratación privada. Es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones de pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Segundo, contratación pública. Es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Contratación privada se entra a competir varios interesados en adquirir la licitación y está sujeta a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que está licitando. Principios de la contratación pública: economía, selección objetiva, planeación, transparencia y responsabilidad. Principios de la contratación privada: transparencia, economía, responsabilidad, planeación, ecuación contractual y selección objetiva. La contratación pública está orientada a preservar la máxima concurrencia y la contratación privada está orientada a obtener la mejor oferta económica. En la contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, mientras que en la contratación privada no es necesario que se convoque una licitación pública. La contratación pública es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir por contratar con el Estado. La contratación privada es más sencilla, prácticamente directa y no se requiere tanta tramitología. En la contratación pública, para poder contratar con el Estado, es un requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP, mientras que en la contratación privada, para celebrar un contrato, solo se requiere una buena propuesta. En la contratación pública, los contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado, mientras que en la contratación privada es por inversionistas particulares. En la contratación pública se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado, mientras que en la contratación privada se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. En la contratación pública, la celebración del contrato se hace bajo un marco legal, mientras que en la contratación privada solo se requieren acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Acá encontramos otro comparativo. Entonces acá vamos a comparar primero definiciones. ¿Qué es la contratación pública? Vamos a recordar lo que ya habíamos mencionado anteriormente. La contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones. Contratación privada es un acuerdo entre dos o más partes naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de negociación, condiciones de pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Concepto de la contratación pública. La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado y algunos entes públicos. Básicamente, podríamos decir que a la administración pública le compete todo aquello que implique el orden público. La misma Ley 80 de 1993, ¿cuáles son las entidades públicas? Enumerándolas de la siguiente forma: nación, regiones y departamentos, provincias, distritos capitales, distritos especiales, áreas metropolitanas, municipios y sus acciones, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación, entidades descentralizadas y demás personas jurídicas en donde tengan participación mayoritaria el Estado. Reglamentaciones generales de la contratación privada. En Colombia, la relación general entre las empresas y el trabajador está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas reglamentarias. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la dependencia de ésta o la subordinación, y a cambio de una enumeración acordada habrá dependencia laboral y lugar al pago
de todo tipo de prestaciones cuando se cumplan las tres condiciones de que habla el artículo primero de la Ley 50 de 1990. La actividad personal del trabajador, la subordinación que exige el cumplimiento de órdenes y el pago del salario como retribución. Desarrollo en la contratación pública. Se realiza mediante convocatorias por concurso de méritos, licitación pública, contratación directa y selección abreviada, es decir, que se realiza una elección imparcial del contratista que más convenga a los intereses del Estado, considerando previamente los criterios que han sido establecidos por la entidad para calificar y escoger en igualdad las condiciones a la mejor propuesta presentada o al mejor perfil personal de quienes participen de dichas convocatorias. Marco jurídico de la contratación privada. La ley laboral en Colombia contempla varias modalidades o clases de contratos. Según la duración de formalidades y la forma de pago, los contratantes a su vez están en libertad de estipular las cláusulas que bien tengan con el fin de regular las condiciones del contrato, siempre que no contraríen la ley en prejuicio de alguna de las partes. Partes para la celebración en el contrato público. Contratante, contratista e interventor. Tipos de contrato en contratación privada. En la contratación privada hay varios tipos. Primero, por duración, a término indefinido, a término fijo de 1 a 3 años, inferior a 1 año. Por duración de obra, labor o contratada, accidental o transitorio no superior a 1 mes. Por la forma, verbales o escritos. Por la forma de pago, a sueldo, a destajo, a jornal, con salario integral parte en dinero y parte en especie, o por sujeto y a clase de actividad sería contrato con trabajadores extranjeros, a domicilio, de dirección, confianza y o manejo, profesionales independientes. La importancia de la contratación pública. Es un instrumento de ejecución del presupuesto colombiano. Proporciona las reglas para el uso de los recursos públicos. Ayuda a una mejor utilización de los recursos públicos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Marco jurídico de la contratación pública. En primer lugar, la Constitución Política de Colombia, de la cual se desprende la siguiente normatividad. Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Civil, Comercial y Penal. Estatuto Tributario y Estatuto General para la Contratación Pública, Ley 80 de 1993. Principios para la contratación pública. Según la Ley 80 de 1993, ha regulado expresamente 5 principios que rigen la contratación estatal, que son transparencia, economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva. Características de la contratación privada. La contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a verse flexibilización de términos y condiciones acordadas. Para la realización de este tipo de contrato no es necesario que se convoque una licitación pública. Su contratación es privada por interventoristas particulares, se crea para buscar el beneficio propio de una empresa, solo se quieren acuerdos entre los particulares que celebren lo contratado y para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Su inversión es capital privado y su contratación es privada de inversionistas particulares. Características de la contratación pública. La contratación es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir por contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es indispensable el RUT. Los inversionistas son del Estado mismo, inversiones mixta pública. Se busca el beneficio social o desarrollo de la obra del beneficio. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado y la celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Para concluir, teniendo en cuenta que la contratación en Colombia es un tema que va más allá de lo público y lo privado y que es cada vez más importante la relevancia cultural que le debemos a los contratos, debemos también dejar claro que si bien tuvimos un acercamiento a la vida del contrato estatal y el contrato privado en Colombia, ese no es sino un mero acercamiento apenas a la orilla dentro de un océano de conocimientos que podemos obtener del estudio juicioso y profundo de la contratación. Debemos saber que los contratos, sean privados o sean públicos, tienen unas bases y unos conceptos esenciales que los hacen contratos desde el punto de vista de la definición, y para ser privado o público depende del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel donde ambas partes hacen parte del mundo privado en lo concerniente al objeto y finalidad del mismo, y en cuanto al contrato estatal es aquel en el cual una de las partes es el Estado, el cual como fin último es el beneficio de toda la comunidad a la cual representa.
Gracias por su atención.